Bueno, para presentarme, mi nombre es Melissa Valdés Araneda, soy profesora de Lengua y Literatura y también soy licenciada en Lengua y Literatura con mención en Lingüística Aplicada. Durante mi vida académica me he dedicado a estudiar la redacción de informes principalmente en estudiantes de diferentes ingenierías. Por lo tanto, este taller está enfocado principalmente en ello, pero también a escribir un informe enfocado al ámbito desde académico, desde cuando estamos estudiando nuestra carrera, hasta que ya lo utilizamos en un ámbito más profesional. Dicho esto, esta es la tabla de contenidos, la agenda que vamos a tener para esta presentación. Vamos a partir trabajando con la definición de qué es un informe, luego trabajaremos con las características de los informes, también revisaremos los tipos de informes y luego trabajaremos con algunas recomendaciones para mejorar nuestra redacción de informes y algunos errores que quizás pueden surgir dentro de la redacción de estos mismos. Al finalizar, vamos a emitir unos consejos finales y también vamos a dejar espacio para realizar preguntas, aunque si alguno de ustedes tiene preguntas durante el desarrollo de este taller, también pueden hacerlas con toda confianza. ¿Qué es un informe? Para comenzar, es importante mencionar que el informe es un género, un tipo de texto que nos acompaña incluso desde nuestra etapa escolar ya a nuestra etapa profesional, cuando nos estamos ambientando, insertando en alguna comunidad profesional o disciplinar en particular. Tal como se menciona, el informe escrito entonces es una exposición escrita relativa a un tema, problema o actividad con propósitos formales de comunicación. Generalmente cuando nosotros hacemos un informe en etapas iniciales de nuestra escolaridad, cuando recién nos estamos formando, lo hacemos con respecto a un tema específico, por ejemplo, un informe acerca del sistema solar. Pero cuando vamos avanzando e insertándonos ya y acercándonos más al ámbito profesional, estos informes pueden informar acerca de una problemática, alguna solución que queramos implementar para alguna problemática y también más al ámbito empresarial. Por lo mismo, esto va a cumplir un rol clave en la formación de futuros profesionales y en el ejercicio de las carreras y también el ámbito profesional. Ahora, con respecto a las características de los informes, primero vamos a hablar del propósito comunicativo que estos tienen. Propósito comunicativo se refiere principalmente a la intención que va a tener el autor de este texto al momento de escribirlo. ¿Para qué estamos escribiendo un informe? Y en concreto, por lo general, esto es consignar, informar, dar cuenta de algunas situaciones, procedimientos u problemas que se presentan tanto en nuestro ejercicio académico, es decir, cuando estamos en la universidad desarrollando informes para nuestra práctica profesional o cuando tenemos que realizar algún experimento, algún ejercicio, alguna intervención, o posteriormente ya cuando estamos en el ejercicio profesional y tenemos que informar acerca de un servicio que vamos a prestar, de una solución que vamos a implementar y estamos también defendiendo diferentes propuestas, diferentes estrategias que vamos a utilizar para abordar un problema. Por lo mismo, idealmente, su contexto de circulación va a ser orientado al ámbito laboral, aunque también tiene alguna presencia en la formación académica. Ya les había explicado previamente que incluso cuando estamos en nuestra etapa escolar, muchas veces hacemos informes. Ahora, importante, la relación entre los participantes de un informe, participantes me refiero a quién escribe y quién lee, es un escritor experto o también puede ser un escritor en formación y un lector que siempre va a ser experto. Cuando estamos hablando del ámbito más bien académico, somos estudiantes de pregrado en formación que nos estamos preparando y nuestro lector va a ser una persona que ya está ejerciendo en el ámbito profesional. Por lo tanto, siempre va a haber una mirada crítica, una mirada experta a los informes. También, de igual manera, suele incorporar diferentes sistemas semióticos. ¿A qué se refiere esto? Tiene por lo general una tendencia a informar de diferente manera lo que está tratando de comunicar, de entregar diferentes formas de compartir una información. Puede ser verbales a través de la palabra, matemáticos a través de, por ejemplo, una ecuación, puede utilizar gráficos, imágenes, etc. Es decir, utiliza diferentes elementos para entregar la información o diferentes sistemas de signos, pueden ser verbales, no verbales, etc.
Como ahí se menciona, su modo de organización discursiva es más bien descriptivo y argumentativo. ¿A qué nos referimos con modo de organización discursiva? Como para bajarlo a lo más simple, a lo más práctico, la manera en que nosotros entregamos la información y la manera en que nosotros utilizamos el informe es para describir algo, pero también nosotros usualmente lo utilizamos para, por ejemplo, defender una postura. Es descriptivo porque, por ejemplo, debemos describir los materiales que vamos a utilizar en el contexto de entregar una solución a una empresa, o, por ejemplo, es descriptivo porque tenemos que describir diferentes procedimientos que vamos a utilizar al hacer un ejercicio, al hacer una tarea o al realizar una intervención. Por otra parte, en cuanto a su estructura, se relaciona con el esquema canónico introducción, desarrollo y conclusión. No obstante, y más adelante en este taller también vamos a revisar que no siempre lo llamamos introducción, desarrollo o conclusión. Por lo tanto, vamos a tratar de hablar de esta estructura tripartita como una sección inicial, una sección media y una sección final. Muchas veces, y dependiendo obviamente de las exigencias del docente, no se va a instar una introducción o un desarrollo o una conclusión como tal, sino que puede que tengamos marco teórico para el desarrollo, marco conceptual para el desarrollo, o en la introducción puede que tengamos un resumen ejecutivo, que también es súper común dentro del contexto de las ciencias y de las ingenierías. A continuación, vamos a trabajar con los tipos de informes. Bienvenido también a los que se están integrando. Primero vamos a hablar del informe de laboratorio. Y estos informes de laboratorio son los informes con los cuales por lo general nos interactuamos al inicio de nuestra etapa académica, cuando estamos empezando pregrado. Son estas tareas que nosotros vamos realizando acerca de experiencias prácticas. El laboratorio viene el nombre porque cuando nosotros tenemos que realizar ciertos experimentos, para describir el procedimiento utilizamos este tipo de informes. Y su propósito comunicativo va a ser, como ahí se menciona, constatar fenómenos observados e interpretarlos en condiciones controladas. Por ejemplo, si voy a implementar un cierto programa, un software, y voy a modificar ciertos aspectos del mismo para llegar a un resultado, en este caso estoy observando un fenómeno e interpretando y luego comunicando estos resultados. Lo más importante del género de informe que tenemos que tener en consideración es que está enfocado en comunicar, siempre constatar resultados, problemáticas, soluciones, etc. Estos informes por lo general son descriptivos. Acá la parte argumentativa todavía no se ve porque solamente nos dedicamos a describir un fenómeno. Y como objetivo de aprendizaje busca aplicar procedimientos propios del método científico. Es decir, el profesor da una tarea, un ejercicio, un experimento, una intervención que tenemos que realizar y nosotros seguimos los pasos, informamos cómo lo hacemos, los materiales que utilizamos y luego constatamos los resultados. Ejemplos que también pueden aparecer o pueden ustedes estar familiarizados con estos nombres: los informes de experiencia práctica, típico las intervenciones que se hacen al principio, por ejemplo, armar un modelo con un Arduino, algo por el estilo, informes de investigación, informes de terreno, cuando tenemos que explorar, informar acerca de un fenómeno. Todos estos vienen siendo informes de laboratorio. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque es importante que identifiquemos el tipo de informe que estamos haciendo para poder llegar a un buen resultado que obviamente cumpla con la tarea que se nos asignó. Siempre es importante tener en consideración lo que el docente nos indica para poder trabajar. Después tenemos los informes de caso, que podríamos posicionarlos como el intermedio entre el informe de laboratorio y el informe que vamos a ver más adelante, que es el informe de práctica. El informe de caso tiene como objetivo exponer un estudio de caso o estudios de implementación y experimentación. Aquí no solo es un experimento tan concreto y tan simple como los que hacemos en los primeros años de pregrado, sino que se nos presenta una situación compleja, crítica, con la cual tenemos que exponer cierta solución o también tenemos que reportar cómo poder mejorar ciertos aspectos cuando se nos presenta una problemática concreta y tenemos que ayudar a resolverla. Estos son explicativos porque aparte de poder identificar un problema para poder resolverlo, tenemos que explicar cómo se resuelve, obviamente. Pero aquí todavía no llega a la parte argumentativa. Siempre circula en el ámbito pedagógico y trata de analizar y explicar conceptos teóricos a situaciones concretas, es decir, aplicar
lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra carrera universitaria, a medida que vamos avanzando en el ámbito académico, los conceptos que nos van enseñando, aplicarlos en un caso y arrojar en el fondo una solución. Pero generalmente son situaciones más bien hipotéticas, que no tienen tanto que ver con el ejercicio profesional, sino más bien tienen que ver con poner en práctica los conocimientos teóricos. Esos son los informes de caso. Y en lo que se diferencia con los informes de laboratorio es que aquí se nos presenta o no, se nos plantea un caso, como dice su nombre, o una problemática que tenemos que ayudar a resolver. En los informes de laboratorio observamos un fenómeno y reportamos lo que pasa aquí. Acá tenemos ya que empezar un poquito más a utilizar la explicación, utilizar más fuentes bibliográficas. Y ahora ya llegamos al informe definitivo, ¿cierto? Que es como el informe de proyecto. En los informes que habíamos hablado, los informes de caso, son los que por lo general también aparecen dentro de la práctica profesional. Pero aquí los informes proyecto son los que nosotros tenemos que utilizar ya en el ejercicio profesional, ya cuando estamos insertados en el ámbito laboral. Por lo tanto, propone dar cuenta de un proyecto o el desarrollo de una idea y persuadir sobre su relevancia. Es decir, aquí sí o sí ya estamos argumentando, defendiendo una idea, una postura, una solución que implementamos para una problemática o bien también una propuesta que se le dé a una empresa en particular, algo que se va a implementar, un caso o un servicio que se va a prestar. Estos son predominantemente argumentativos y descriptivos, como había mencionado recién, descriptivos porque también se tienen que describir los procedimientos que se van a implementar, materiales involucrados, etcétera. Aquí, por ejemplo, en los informes de proyecto siempre entra la carta Gantt, siempre entra también algunas veces incluso cotizaciones, gráficos, estadísticas, y su objetivo va a ser explicar conocimientos o aplicar conocimientos en nuevos contextos. Aquí ya es cuando avanzamos y damos el paso al ámbito profesional. Ya tenemos que aplicar los conocimientos que hemos adquirido previamente, pero no un caso en específico, sino analizando todos los factores de una problemática y para poder vender de cierta manera o promocionar nuestro proyecto y que éste sea bien valorado por quien nos va a supervisar. Aquí ya no estamos hablando de profesores o profesoras, aquí estamos hablando probablemente de nuestro supervisor, nuestro jefe. Por eso añade otro grado de complejidad. Como ejemplo, tenemos a los informes de evaluación, a los informes de simulación aplicada. Simulación aplicada implica que se nos simula que vamos a presentar un servicio a una empresa y ahí nosotros tenemos que dar cuenta de las falencias, cómo podemos mejorar ciertos aspectos, etc. Y también tenemos informes de diagnóstico acerca de una problemática o análisis. Todos estos están enfocados en el fondo a dar una solución o a prestar un servicio. Hasta acá, ¿queda claro? ¿Dudas? Ya. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a continuar ya con la parte que se refiere a las características del informe y lo que tenemos que considerar a la hora de escribir un informe. Entonces, recomendaciones para redactar el mejor informe posible. Primero que todo, tenemos que considerar detalles del proceso de escritura. ¿A qué nos referimos con esto? Que usualmente, y sobre todo cuando estamos en nuestra etapa universitaria, estamos muy apurados por escribir un informe, porque probablemente tenemos que escribir 1000 informes más, tenemos otras obligaciones, otras lecturas. Entonces, por lo general, cuando nos sentamos a escribir un informe, nos sentamos simplemente a escribirlo. Pero eso es uno de los errores más comunes que tenemos en el proceso de escritura, precisamente porque al escribir sin planificar previamente, no estamos considerando algunos errores que se pueden solucionar en la etapa de planificación y que podrían haberse evitado antes de llegar a la escritura o incluso a la entrega final. Por lo tanto, tenemos que considerar que existen 3 etapas en el proceso de escritura. La primera es la planificación, la segunda es la textualización y la tercera es la revisión o la edición. En el caso de la planificación, aquí podemos utilizar diferentes estrategias para poder planificar lo que luego vamos a escribir. Algunas comunes son realizar una lluvia de ideas, algún mapa conceptual que reúna los conceptos más importantes. También puede ser una tabla o, por ejemplo, ir planificando de acuerdo a las secciones que se te solicitaron en tu informe. No sé, si tu profesor te pidió, hicieras una introducción,
¿Qué voy a poner en la introducción? Hacer un punteo de las ideas que sí o sí quiero tener en la introducción. En el desarrollo, ¿qué quiero plantear en mi desarrollo? ¿Me pidieron un marco conceptual o un marco teórico? ¿Me pidieron materiales? ¿Me pidieron que explicara los procedimientos? En el fondo, tener como una checklist donde yo sepa qué voy a hacer antes de comenzar a escribir. La textualización es un proceso de escritura, pero algo que tenemos que considerar es que la escritura es un proceso recursivo. Por lo tanto, si al textualizar, al estar ya redactando mi informe, me di cuenta que erré, me equivoqué en algo en la planificación, aún puedo devolverme, corregir mi planificación y volver a textualizar. Y así uno constantemente va devolviéndose, avanzando. La revisión sobre todo es sumamente recursiva porque uno no solamente revisa el producto final, sino también revisa mientras está escribiendo o mientras está planificando. La textualización en resumen entonces va a ser la redacción, la etapa donde nos sentamos a escribir. Y la revisión implica dos factores. Primero, la revisión en cuanto a la ortografía, a la redacción, a la coherencia, es decir, que se mantenga una misma línea temática, que no nos desviemos del tema, que no profundicemos en detalles no tan irrelevantes al objetivo, al propósito principal de nuestro informe, que también su informe esté cohesionado, eso quiere decir que utilicemos conectores o marcadores discursivos o palabras para conectar correctamente nuestras ideas. Es como si nosotros estuviéramos viendo un tejido, eh, cuando nosotros tejemos, si nos equivocamos al tejer, obviamente los errores se van a ver, entonces debo devolverme para poder enmendar mi error. Lo mismo pasa con la textualización, lo mismo pasa al escribir un texto. Yo no puedo simplemente ignorar un error y seguir avanzando hasta terminar y entregar. Muchas veces hacemos esto cuando tenemos poco tiempo, pero lo ideal sería que seamos capaces de devolvernos y enmendar nuestros errores, ¿cierto? Es lo mismo como si estuviéramos construyendo una casa y nos diéramos cuenta de que no realizamos o tuvimos detalles a la hora de hacer los cimientos. Obviamente los tendríamos que corregir porque a la hora de poner el techo se derrumbaría la estructura. Es importante entonces el proceso de revisión. Y una parte entonces está todo lo que tiene que ver con lo verbal, pero la otra parte es el estilo. Yo sé que muchas veces ustedes utilizan herramientas como látex para poder escribir. Y se entiende que es práctico, que es cómodo, de hecho aliento que utilicen estas herramientas, pero la automatización de estos diferentes elementos muchas veces también hace que ignoremos algunos detalles de la redacción o del estilo. Puede ser que, por ejemplo, estemos acostumbrados a utilizar un formato, el llamado, por ejemplo, algunas veces formato escuela, pero otras veces también hay otras exigencias por parte del docente que ignoramos cuando no nos fijamos en el estilo. Entonces siempre es importante que la revisión sea tanto de lo lingüístico como cómo se ve por fuera su informe. Preocuparse de que exista un buen índice, preocuparse también de que no haya inconsistencias en el tipo de letra o en el tamaño de la letra, sobre todo cuando utilizamos, por ejemplo, fuentes externas y pegamos información o pegamos citas. Es importante entonces que nos fijemos o que utilicemos inteligentemente las herramientas para poder mejorar la presentación de nuestros informes. Ese es el consejo que les puedo dar con respecto al proceso de escritura. Ahora bien, ¿qué debo incluir en mi informe sí o sí? Aquí tenemos un comentario de Matías. La revisión a veces es tan lenta y desmotivante, por culpa de ello admito que sí se me pasan algunos errores. Pero si uno es constante con la revisión, a lo mejor el primer informe tuvo hartos errores pese a tu revisión, pero después los siguientes informes a lo mejor van mejorando porque uno se va acostumbrando, el ojo se va haciendo más crítico. Es importante persistir con el ejercicio de revisar, porque sí, es tedioso, muchas veces quita tiempo, pero garantiza en el fondo un buen resultado. También es importante mejorar las estrategias de revisión. ¿En qué sentido? Si yo me di cuenta que, no sé, envié un informe que yo pensé que había revisado bien y al final tenía varios errores, quizás cambiar mi estrategia de revisión. También la revisión no solo va a ser de parte de la persona que está redactando, a lo mejor pedir una segunda opinión de un amigo, una amiga, la polola, el pololo, de los compañeros de la universidad, intercambiarse los informes para poder revisarlos. Es importante entonces que busquemos estrategias que nos sean útiles para poder mejorar en cuanto a esto. Pero también parte de la revisión es identificar lo que debe incluir mi informe. Y anteriormente les había comentado acerca de que no podíamos hablar necesariamente siempre de una introducción, un desarrollo y una conclusión,
sino que hablamos de una estructura tripartita en los informes que tiene una sección inicial, una sección media y tiene una sección final. La sección inicial por lo general presenta y justifica el tema o problema a tratar presentando sus antecedentes teóricos. La sección inicial puede recibir muchos nombres o puede tener varias subsecciones, como introducción al resumen ejecutivo, también contextualización de la temática, problema, intervención, experimento. En el fondo, generalmente y por lo más habitual se va a llamar introducción, pero también puede aparecer con otras categorías o otras etiquetas que en el fondo tienen la misma función: introducir la problemática, presentar el tema que se va a abordar, sea un experimento, sea un caso, sea una solución, sea un servicio, se presenta, siempre se da un contexto y ese contexto va en la sección inicial. Después viene la sección media. Aquí entra todo lo del desarrollo, marco teórico, resultados, la metodología, muy importante en la sección media, materiales utilizados, análisis de resultados y descripción de la problemática. Muchas veces, incluso la mayoría, los resultados van dentro de la sección media y antes de la conclusión o la sección final, puesto que en la sección final, por lo general, ya hacemos una reflexión o una propuesta de mejora de nuestros resultados, pero estos resultados se enuncian en etapas anteriores de nuestro informe. En la sección media, entonces, se abarca el procedimiento para abordar el tema o problema, el experimento, la solución que se va a implementar o el servicio. Entonces, se centra en la metodología y se caracteriza por la aplicación de los antecedentes que se presentan en la sección inicial, excepto con el tema de los marcos teóricos, que ahí también se definen conceptos importantes. Pero cuando hablamos de metodología, en la metodología se aplica todo lo teórico que se acaba de enunciar en el texto. Y en la sección final, acá ya damos conclusiones, realizamos un análisis y también trabajamos con comentarios personales, reflexiones, etcétera, etcétera. En el fondo aquí hablamos una propuesta de mejora, algunas proyecciones, etcétera. Es súper importante entonces que conozcamos la estructura de nuestros informes para poder trabajar con ellos, porque no todas las veces el profesor te va a pedir una introducción, desarrollo y conclusión. Muchas veces te puede pedir resumen ejecutivo, marco teórico, metodología y proyecciones. Y ahí es cuando uno se pierde y dice, oh, ¿qué me están pidiendo? ¿Dónde está la introducción? ¿Tengo que poner una introducción de todas formas? Entonces, por eso mismo es tan relevante que conozcamos las secciones que tiene nuestro informe. Continuando entonces con este taller, algo importante que también tenemos que considerar a la hora de escribir un informe es la extensión que deberían tener los párrafos de un informe. Y no solo de un informe, esta regla también puede aplicar para otros tipos de textos, inclusive en la tesis, cuando ya estamos defendiendo nuestro trabajo final de grado. Se sugiere que cada párrafo tenga al menos 3 oraciones y un máximo aproximadamente de 5 oraciones. Así también, cada oración debería ir en un rango de 18 a 32 palabras. Ahí es importante que no nos exijamos demasiado, no es como si nuestra oración pasa las 32 palabras, inmediatamente va a ser una mala oración, pero sí, las oraciones tienen que ser simples, concretas. Cada párrafo tiene que tener una primera oración que introduzca el tema que se va a tratar en el resto del párrafo, también llamada oración temática. Y es importante que cada párrafo no supere el máximo de 5 oraciones, porque si no, acá caemos en lo que de repente se le conoce coloquialmente como los párrafos lata. ¿Qué es un párrafo lata? Un párrafo lata es un párrafo que, así como la información que aparece en una lata de jurel, está toda condensada, apretada y es demasiada, en cuanto a los ingredientes, por ejemplo. Al lector o a la lectora se le hace difícil leer un párrafo que está cargado de texto, que no tiene pausas y que en el fondo mezcla diferentes temas. Los párrafos también tienen que tener una relación con una temática, con una progresión. Entonces es importante no exceder las 5 oraciones a la hora de redactar un párrafo. Y cada oración tampoco tiene que excederse más de las 32 palabras. Obviamente hay un rango, se habla del promedio de 25 palabras, pero cuando tenemos una oración extremadamente larga es porque estamos utilizando constantemente la subordinación, cuando utilizamos el por qué o la coordinación, cuando utilicemos ya muchos conectores para adicionar información y se nos pierde en el fondo.
Mi mayor defecto, los párrafos largos, suele suceder y eso siempre pasa cuando estamos escribiendo nuestros informes y estamos como conectando todas nuestras ideas al texto, siempre como que nos excedemos a la hora de plantear. Y también porque la escritura no solo son un montón de reglas que se les pueden enseñar, sino también tiene que ver con algo intuitivo. En la oralidad, obviamente, nosotros no estamos pensando en las pausas o en los puntos seguidos o en las comas o en la coordinación, la subordinación, sino que simplemente fluimos. Y cuando esa corriente de la conciencia pasa al texto, suele suceder que tenemos textos larguísimos. Entonces, lo importante en la revisión es comenzar a separar la información, identificar cuando ya terminamos un tema y pasamos a otro, etcétera. Es súper importante. Ahora, ya les he hablado todo este rato acerca de la importancia de que tengamos párrafos concisos, de no cinco más oraciones, pero ¿cómo voy a unir estas palabras? ¿Cómo voy a unir las ideas o cómo las voy a separar? Para eso nosotros utilizamos algo que probablemente escucharon en su etapa escolar o incluso también ahora en su etapa de pregrado, de posgrado, que es los conectores o los marcadores discursivos. No sé si los habían escuchado, que estos van a servir para guiar, ordenar o estructurar las diferentes ideas presentes en el texto. En el fondo, lo que sucede acá, lo que tenemos que entender es que si utilizamos poca variedad de marcadores discursivos, poca variedad de vocabulario, el texto se hace extremadamente complejo y también tedioso de leer. Múltiples investigaciones a nivel lingüístico y a nivel también de comprensión lectora han identificado que mientras menos conectores tiene un texto, más difícil se hace de comprender, porque los conectores de cierta manera lo que hacen es intencionar las relaciones que van a tener una oración con otra. No es lo mismo utilizar un pero a utilizar un y. Cuando utilizamos el y, estamos conectando dos oraciones. Cuando utilizamos un pero, estamos poniendo una advertencia a la oración anterior. Así como, me gusta mucho comer manzanas, pero no me gustan las verdes. Estoy poniendo una pequeña objeción, ¿cierto? Entonces, es importante que instanciemos estos nexos, estas palabras, para conectar bien nuestras ideas. Y acá, si quieren, pueden sacar un pantallazo o bien después les puedo dejar mi correo y les puedo mandar el material con todo gusto. Tenemos algunos marcadores discursivos para unir las ideas de mi informe. Y aquí también tenemos los propósitos que podemos utilizar. Ahí sí, después les voy a dejar mi correo para que me escriban. Les podemos dejar algunas sugerencias de conectores que podemos utilizar en diferentes situaciones. Para comenzar a hablar en un párrafo, conectores como para empezar, en primer lugar, por un lado, inicialmente, primero, actualmente, hoy en día. Todo esto nos sirve para contextualizar y en el fondo para comenzar la información. Para dar ejemplos, para ejemplificar el típico, por ejemplo, pongo en caso, prueba de ello es, en efecto, así como se menciona. En el fondo aquí estoy tratando de dar ejemplos con el propósito de que el lector se familiarice mejor con lo que acabo de decir, ¿cierto? Para añadir más información, que no es lo mismo que comenzar, sino que aquí estoy añadiendo información. Además, de igual forma, igualmente, paralelamente, etcétera, etcétera. Aquí estoy añadiéndole la información. Ahora, si quiero explicar de nuevo, si quiero reformular la oración que acabo de decir para que se entienda más fácilmente, tenemos conectores para explicar o matizar, marcadores discursivos. Por ejemplo, es decir, esto es, por tanto, más aún, de hecho, en efecto, etcétera. Ahí estamos explicando la información. Para resumir, esto generalmente ya lo ubicamos al final de una sección de nuestra estructura tripartita o al final de la conclusión. En resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, para resumir, utilizamos entonces estos marcadores discursivos para resumir la información. Para llamar la atención o para enfatizar. Para llamar la atención, con más motivo, por supuesto, es necesario, merece la pena subrayar, conviene especificar. Es súper importante entonces que para llamar la atención de nuestros lectores o nuestras lectoras, utilicemos este tipo de palabras, así no perdemos su atención también. Esa es otra facultad que tienen los marcadores discursivos. Tratan de dar la atención o de seguir las pautas para que el lector se mantenga atento. Hay que ser solidarios con el lector, ¿cierto? Para indicar contraste o oposición.
Pero, sin embargo, no obstante, en el fondo, cuando queremos que una oración le dé cierta advertencia a la oración anterior, así como una excepción, por ejemplo, ahí tenemos los marcadores discursivos de oposición o contraste. Y para concluir o terminar, en conclusión, para finalizar, en resumidas cuentas, por último, en definitiva, en el fondo, siempre es importante seguir una lógica que es como si el lector al comenzar a leer un texto se tirara por un tobogán. Si nosotros nos conectamos todas las partes del tobogán, el lector se va a ir para otro lado volando o no va a caer a la piscina. Entonces es importante que conectemos nuestras palabras, nuestras ideas para llegar al destino que es, en el fondo, que se entienda la idea que nosotros queremos manifestar. Ese es nuestro propósito, informar acerca de una situación, consignar algo. Entonces, algunas otras observaciones, si vamos a utilizar, por ejemplo, marcadores discursivos como por un lado, siempre es importante que después si vamos a utilizar otro, no pongamos por otra parte, sino que pongamos por otro lado. Por una parte, por otro lado, por un lado, por otro lado, siempre van de la mano. Lo ideal es que seguir también cierta coherencia. O por ejemplo, si vamos a utilizar en primer lugar, pero después nunca más en el texto ponemos en segundo lugar o en tercer lugar, ahí también nos desviamos un poco. No llegamos necesariamente a lo que queremos comunicar. No estamos ayudando al lector por este hilo conductor que instanciamos por medio de las palabras. Eso con respecto a mejorar el uso de la palabra. Ahora, es importante también aplicar el estilo impersonal. Sé que puede sonar un poco complejo. ¿Qué es el estilo impersonal? Pero es algo que tenemos que utilizar para comunicarnos apropiadamente en diferentes comunidades disciplinares. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar o escribir un informe para un supervisor o un superior, no vamos a hablar así como, ay, a mí me gustó mucho este experimento o esta intervención, o ustedes deberían también trabajar. No lo tratamos ni de tú, ni tampoco nos incluimos en el discurso, sino que tratemos de mantener la objetividad, de estar por fuera. Y ese es el estilo impersonal, mantenerse fuera del discurso, no incluirse en él, a menos obviamente de que esto esté consignado en la tarea. Pero es poco frecuente que un texto académico esté escrito en primera persona, desde el yo. Es súper difícil, no es común. Por lo tanto, te sugerimos optar por otras estructuras, como aquellas construidas por C, que desde el lado de lo lingüístico se conoce como voz pasiva, o en tercera persona gramatical, es decir, desde él, ella, ellos, ellas, desde afuera. No incluirnos en el discurso, no desde el yo, ni tampoco desde el tú. Entonces es importante observar el siguiente fragmento para darles el ejemplo. Calculé la distancia entre los vectores almacenados y del nuevo vector y luego seleccioné los ejemplos más cercanos. Si se dan cuenta, es un ejemplo que suena muy personal, se introduce en el discurso, pero cambia la cosa si lo vemos de esta manera. Se calcula la distancia entre los vectores almacenados y del nuevo vector y se seleccionan los ejemplos más cercanos. Aquí tenemos un discurso mucho más profesional, que no introduce una opinión particular, que no parece algo que salga desde tu propia perspectiva, sino que se ve que es algo objetivo, analítico, externo. Eso es el estilo impersonal y es importante que estemos conscientes de utilizar el estilo impersonal porque es la forma en la que nos tenemos que comunicar en ámbitos académicos, por ejemplo en la universidad, o ámbitos profesionales. Es importante que sigamos esto y que entendamos la importancia de ello. Ahora, vamos ya terminando esta sección del taller, llegando al usted no lo haga. ¿Qué debo evitar a la hora de redactar el informe que me solicita él o la docente? Aquí van a ver algunos elementos que ya hemos revisado en otras partes de este taller, pero es importante que los repasemos para que resumamos los puntos más importantes que tenemos que evitar. Primero, oraciones o párrafos muy extensos. Ya conversamos acerca de la extensión recomendada que debiese tener un párrafo, porque si nosotros nos extendemos, ya lo habíamos mencionado también, aburrimos al lector o hacemos que el texto sea más tedioso, menos amigable. En el fondo, siempre nosotros, sobre todo desde el ejercicio de las ciencias y la ingeniería, estamos buscando proponer soluciones para simplificarle la vida a los demás. Y lo mismo, si nosotros escribimos un texto complejo, no estamos simplificando su lectura, ¿cierto?
La repetición léxica, otro de los vicios más comunes en la escritura en las ingenierías principalmente. Repetir muchas veces una misma palabra dentro de un mismo párrafo. También puede pasar con los marcadores discursivos, por ejemplo, decir mucho además, mucho sin embargo. Solo los tecnicismos, por ejemplo, la palabra software no se puede reemplazar, Arduino, etcétera, son tecnicismos que pertenecen al vocabulario de tu disciplina y en el fondo esos pueden repetirse porque no existe un sinónimo. Pero cuando tenemos, en este caso, palabras comunes, marcadores discursivos o términos de léxico que son más coloquiales, evitar repetir. Por eso es importante también revisar, porque ahí nos damos cuenta cuando estamos repitiendo mucho una palabra. Y no sé si a ustedes les sucede, pero de repente uno como que se queda pegado con un marcador discursivo. No sé, por ejemplo, yo de repente estaba pegada con ocupar no obstante siempre, y después leía mi párrafo y me había dado cuenta que había utilizado no obstante muchas veces, cuando ya no era necesario, cuando puedo utilizar otros marcadores discursivos para reemplazar. Y por último, evitar usar la primera persona gramatical, que sobre todo se da cuando redactamos conclusiones. Como estamos hablando de nuestra experiencia o estamos orientándonos a la reflexión, ahí es cuando muchas veces nos equivocamos. Y nos equivocamos principalmente al relacionar que el escribir desde nuestra experiencia también significa escribir en primera persona. Y esto no debiera ser así, ¿cierto? Tiene que ser siempre en tercera persona para manejar la forma en que nos comunicamos en el ámbito profesional. Ya finalizando el taller, vamos a dar algunos consejos importantes que es necesario que ustedes consideren a la hora de escribir su informe y mejorar la redacción de ese informe. Primero que todo, ser preciso. Evite ser redundante con las ideas o dar muchas vueltas a un mismo tema. Si ya se explicó, si ya quedó claro, si ya di ejemplos, no es necesario volver al mismo tema o volver a explicarlo. Con un ejemplo, con una explicación, basta y sobra. Por eso hay que ser preciso, pero también hay que ser claro. Claro en el sentido de que muchas veces para parecer que tenemos dominio o cierto conocimiento en un área, utilizamos un lenguaje sumamente elaborado y complejo. Pero ¿qué pasa? También estamos complejizando la comprensión del texto, por lo tanto no es recomendable que se utilice un lenguaje tan elaborado. Tiene que ser formal, como aparece en el recuadro en el segundo, tiene que evitar tener giros de una conversación cotidiana, como decir fome, decir cachai. En el fondo, lo importante es también que al ser claro, no nos estemos pasando al otro extremo de ser extremadamente formales. Ser breve se relaciona con ser preciso, ¿cierto? Debemos ser breves porque mientras más largo y complejo sea nuestro escrito, más posibilidades tenemos de que nuestro lector se pierda. Como cuando habíamos dado el ejemplo del tobogán, si el texto es muy extenso, repite siempre las mismas ideas, en el fondo nos desviamos, no llegamos al resultado final. Y esto es uno de los trucos más importantes. Mucha atención. Poner atención a la situación evaluativa. Lo que te dice tu profe o tu jefe es clave para escribir el mejor informe, porque si uno no pone atención, va a llegar con otra cosa que no fue lo que se te solicitó. Por lo tanto, hay que considerar las instrucciones entregadas por el docente y es importante también recordar la audiencia. Si estamos escribiendo para nuestro profesor en la universidad, tenemos que tener otras consideraciones diferentes a las que, por ejemplo, podemos tener si le estamos escribiendo a nuestro jefe o a nuestro supervisor en el área en que nos estamos desempeñando. Entonces, siempre es sumamente importante poner atención a la situación evaluativa. Ahora, ya que llegamos a la parte final del taller, me gustaría en el fondo que se abriera esta instancia para solucionar sus dudas, pero también para que demos opiniones acerca de lo que nos ha parecido este taller. Entonces, acá me gustaría que participáramos en esta dinámica. Aquí ya acaba de aparecer. Eh, Pueden utilizar el código QR o pueden entrar a la página Menti con el código que aparece y participar en el fondo para que opinemos acerca de qué nos parece este taller, qué nos parece esta instancia. También podemos en este momento aprovechar para dejar nuestras preguntas. Por otra parte, en el chat les voy a dejar mi correo electrónico por si necesitan.
el material o por si necesitan alguna otra cosa. También si no pueden participar porque están desde el celular, pueden comentar en el chat qué les ha parecido el taller hasta el momento. A ver, necesario, informativo, compacto. Muy bien, muchas gracias por su opinión, por el feedback, bastante bueno en verdad. Este taller generalmente lo he dado varias veces a lo largo de estos ciclos de talleres que se hacen en Armadillo Lab y la convocatoria, la verdad que siempre está para los estudiantes que están siempre en constante redacción de informes. Entonces es muy bueno para poder trabajar y conocer los informes antes de escribirlos, ¿cierto? Ahora vamos a abrir la parte de las dudas. Si tienen algunas sugerencias, dudas acerca de este taller o si quedaron con alguna duda en concreto del contenido del taller, también dejamos abierto para que puedan participar. Como ustedes saben, ciclo de talleres está ambientado en nuestro laboratorio de escritura, Armadillo Lab, entonces también los invito a meterse a la página web de Armadillo Lab. Pueden también pedir una tutoría con los otros profesionales y tutores que están apoyando la escritura tanto de informes como trabajo final de grado, o también pueden pedir una tutoría conmigo, que también trabajo dando asesorías en Armadillo respecto principalmente a la redacción de informes. ¿Dudas? ¿Dudas con respecto al armadillo o dudas con respecto a una duda cualquiera que uno tenga? Cualquier duda, puede ser Armadillo, puede ser del informe. Ya, lo que sucede es que yo tengo que escribir informes que requieren una pequeña parte de contextualización y una parte de motivación. ¿Ya? Claro. La contextualización implica más aspecto técnico, o sea, a qué se refiere este concepto, qué procedimiento estamos usando. El problema es que nunca sabía muy bien qué debería como colocar primero. ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, la parte de motivación o el contexto de lo que estoy haciendo. Como que siempre ha sido mi duda. La recomendación que yo te puedo hacer, primero, lo que nace desde lo que diría la bibliografía, es que primero se contextualiza el tema, primero va la parte de la contextualización y después la parte de la motivación se relaciona con la parte teórica de la contextualización. Entonces es importante contextualizar primero y después afirmarme de eso para decir en el fondo cuál es mi motivación relacionada con este tema que se había enunciado anteriormente en el informe. Ahora, de esto, obviamente, lo que yo te estoy mencionando depende de lo que usualmente se sigue en la redacción de informes, pero si tu docente pretende que primero pongas la parte de la motivación, eso es lo que debes hacer porque en el fondo él es el lector que va a evaluar tu trabajo. Entonces es importante también que consideres las instrucciones de la persona que te dio la tarea de escritura. Usualmente se sigue la estructura de que primero hay una contextualización y después se habla de la motivación. Es como, por ejemplo, lo que pasa cuando se hace una introducción y después se habla de una problemática. Esa es la misma Ujú. lógica que se sigue. Primero Ah, se contextualiza y después se habla de la problemática. ah, Lo he visto en varios ya, muchas informes gracias. de algunas ingenierías, no sé. Por ejemplo, me acuerdo de uno particularmente que estaban hablando de Chilquinta, entonces primero se ponen a hablar de Chilquinta, acerca de, no sé, la historia de la compañía, de los servicios que ofrecen, y después empiezan a hablar acerca de qué intervención van a hacer, con cuál motivo, qué motivación tienen, etcétera. Ujú. Ya, ya. Pues sí, ayuda bastante en verdad, especialmente para ordenar la idea al momento de redactar y de planear. Ujú. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda en general? Bueno, estaríamos entonces finalizando este taller
La convocatoria es acotada, pero para la próxima vez a lo mejor podríamos hacer una instancia donde que sea un poco más práctica, hacer más ejercicios. Así que los dejo invitados a otras instancias que se van a hacer por parte de Armadillo Lab en colaboración con los estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingenierías. Así que muchas gracias por su participación y nos vemos en alguna otra instancia. Hasta luego.